Un triángulo oblicuángulo es aquel que no posee ningún ángulo recto, es decir, de 90 grados. Vamos a ver dos teoremas para poder resolver estos triángulos. Uno es el teorema del seno, el otro el teorema del coseno. Vamos a empezar por el teorema del seno. Entonces aquí tenemos un triángulo oblicuángulo y elegimos un ángulo del mismo y lo nombramos como alfa. Al lado opuesto a ese ángulo lo llamamos A. Ahora elegimos otro, le ponemos el nombre beta, y al lado opuesto a este lo llamamos B. Y al último, gamma, y su lado opuesto, C. Entonces, el teorema del seno nos dice que A dividido el seno de alfa es igual a B sobre el seno de beta igual a C sobre seno de gamma. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para aplicar este teorema. Bueno, ahí tenemos un triángulo que conocemos dos ángulos y un lado y queremos averiguar cuánto mide el lado X. Entonces, aplicamos el teorema del seno y nombramos al ángulo de 64 grados, lo nombramos alfa, por lo tanto el lado opuesto lo llamamos A, al otro ángulo conocido lo llamamos beta, y el lado incógnita, es decir X, lo llamamos B. Reemplazamos, nos queda 165 dividido seno de 64 es igual a X dividido seno de 70. Para despejar la X, que es el lado que queremos averiguar, pasamos el seno de 70 que está dividiendo al otro miembro multiplicando, resolvemos y nos queda que el lado que queríamos conocer mide 172,50 centímetros. Veamos otro ejemplo. Ahí tenemos un triángulo del cual conocemos dos lados y un ángulo y queremos averiguar el otro ángulo, el ángulo X. Entonces llamamos a un ángulo, le llamamos alfa, y a su lado opuesto A, y al otro ángulo que queremos conocer beta, y su lado opuesto B. Por lo tanto, reemplazamos los valores en el teorema del seno, y acá tenemos que despejar el seno de beta. Entonces fíjense que acá tenemos una proporción. La forma más simple de poder despejar es haciendo el producto de los extremos dividido, estos serían los extremos, dividido el medio. Es decir que seno de beta va a ser igual a el producto entre seno de 99 grados y 1,96 dividido 2,29. Eso me da 0,845. Ese sería el seno de beta. Para averiguar el ángulo beta sería el arcoseno de ese valor, que es 57,71 grados. Pasado a grados, minutos y segundos sería 57 grados, 42 minutos, 37 segundos. Y ahora veremos un tercer ejemplo y tenemos que tener cuidado con esto. Cuando la incógnita es un ángulo obtuso, el resultado del teorema del seno dará su ángulo suplementario. Veamos el triángulo de nuestro ejemplo. Conocemos dos lados, un ángulo, y el ángulo que queremos averiguar mide más de 90 grados, es decir, es un ángulo obtuso. Entonces, aplicamos el teorema del seno. Para ello, bueno, a un ángulo al de 16 grados lo llamamos alfa, por lo tanto al lado opuesto A, beta a la incógnita y su lado opuesto B. Entonces ahí tenemos el teorema del seno, reemplazamos los valores
hacemos productos de extremos dividido en medio para sacar el seno de beta. Vemos que el seno de beta es 0,554. Y si ahora hacemos el arco seno, vemos que es de 33, el ángulo es de 33 grados con 62. Y ahí notamos que esto es un ángulo agudo, por lo tanto beta no puede tener ese valor. Entonces, como decíamos antes, ese no es beta. ¿Qué ángulo sería ese? Ese sería su ángulo suplementario, a que llamamos tita. Lo vamos a llamar tita. Por lo tanto, si quiero hallar beta, debo hacer 180 grados menos tita. Es decir, eso me va a dar 146,37 grados. ¿Por qué es esto? Porque para un determinado valor del seno tenemos dos ángulos, uno en el primero y otro en el segundo cuadrante, y la calculadora siempre me va a tomar el ángulo más chico, me va a dar el valor del ángulo más chico. Entonces tenemos que prestar atención a este dato. Veamos ahora el teorema del coseno. Ahí tenemos un triángulo obtusángulo y mencionamos los lados y los ángulos del mismo modo que lo hicimos para el teorema del seno, es decir, alfa, beta y gamma y sus lados opuestos A, B y C respectivamente. Entonces, este teorema me dice que el lado A al cuadrado es igual al lado B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por el coseno del ángulo comprendido entre el lado B y el lado C, es decir, el coseno de alfa. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo donde queremos calcular un lado del triángulo que posee esos datos. Fíjense que acá no podríamos calcularlo utilizando el teorema del seno porque me faltarían datos, me faltaría por lo menos algún otro ángulo. Entonces estamos obligados a aplicar el teorema del coseno. Entonces llamo alfa al ángulo conocido y a su lado opuesto A, y a los otros dos lados B y C. En este caso es indistinto a quién llamo B y a quién llamo C. Lo importante es que el lado opuesto al ángulo alfa se llame A. Entonces, ahí tenemos el teorema y tenemos solamente que reemplazar los valores. Me quedó que x cuadrado es igual a 31,33, por lo tanto x será igual a la raíz de ese valor y el resultado es 5,60 metros. Por último, veamos este ejemplo en donde tenemos que calcular el ángulo x. Entonces, a ese ángulo lo llamo alfa y a su lado opuesto A. Como dijimos, los otros son B y C indistintamente. Y tenemos el teorema. Yo llamé B al lado de 104 metros y C al de 83 metros. Resuelvo los cuadrados y fíjense que en el segundo miembro puedo sumar el primer y segundo término. Al tercero no, porque tiene la incógnita. Entonces hago esa suma y luego paso al otro miembro restando. Finalmente resuelvo esa resta y paso dividiendo el número que acompaña al coseno de alfa. Recuerden que no va a cambiar su signo, pasa con el mismo signo. Eso sería el coseno de alfa. Y el arco coseno de ese número, que me dio 0,577, es el ángulo alfa.
que es igual a 54,76 grados, o bien 54 grados, 45 minutos, 41 segundos.